Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión vamos a aprender y a iniciar nuestro bimestre con el tema de Microsoft Excel. Para eso entonces vamos a ver la definición de Microsoft Excel. Dice entonces que Microsoft Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a cada una de sus funciones desarrolladas específicamente para ayudar y trabajar hojas de cálculo. De manera resumida, entonces podemos decir que es un programa que nos podrá ayudar a realizar tareas matemáticas, estadísticas, contables y financieras por medio de cada una de sus funciones y fórmulas. Veamos entonces algunas de las partes importantes y conceptos de Microsoft Excel. Libro es el archivo en el que se está trabajando y donde se almacenan todos los datos. Entonces, cuando uno presiona inicio en su computadora y escribe Microsoft Excel o solamente Excel, se le abre un archivo como el que ustedes pueden ver en la presentación y a esto se le llama un libro. Cada vez que uno genera un nuevo libro, automáticamente se le va generando libro 1, libro 2, libro 3 y así automáticamente. Nosotros podemos cambiarle el nombre a cada libro. También es importante que sepamos que dentro de un libro existen diferentes tipos de hojas de cálculo. ¿Y qué es una hoja de cálculo? Está formada por celdas organizadas en columnas y filas y siempre forma parte de un libro. Utiliza hojas de cálculo para mostrar y analizar datos. Entonces, una hoja de cálculo es la que está formada por columnas y filas en donde nosotros vamos a ingresar cada uno de nuestros datos. En el caso de las partes de la ventana de Excel, podemos nosotros abrir un libro nuevo, podemos observar la cantidad de partes y funciones y herramientas con las que cuenta Excel, pero una de las más importantes son primeramente las celdas, que es unidad fundamental de una hoja de cálculo, es la inserción entre una columna y una fila. Entonces, una celda es la unión de una columna y una fila. Luego, fila es el bloque horizontal de las celdas contiguas, las cuales se identifican con números y van desde la 1 hasta el 1.048.576 número de fila. También tenemos la columna, que es el bloque vertical de celdas contiguas, las cuales se identifican por medio de letras e inicia en la A hasta la XFD. Es el nombre de la última columna que existe. También es importante que sepamos que un rango es el conjunto de celdas que se identifican en el conjunto de la celda superior y la celda inferior derecha, como por ejemplo lo que podemos ver. Ahora entonces vamos a ver una imagen de cómo entonces es que está compuesta una hoja de cálculo y qué es una columna, qué es una fila, qué es una celda y qué es un rango. Entonces, recordemos que decíamos que una columna está identificada por una letra e inicia en la A y así finaliza y continuamente se va agregando letras. Entonces, las columnas son las que están de manera vertical. Las filas se identifican por números, inicia en el número 1, sí, y tiene su final. Las filas están construidas de manera horizontal. Es así entonces que cuando una columna y una fila se enlazan, forman una celda. Y cuando yo selecciono esa celda, se convierte en una celda activa. Un rango de celdas es cuando yo selecciono, por ejemplo, desde la columna B y fila 5 hasta la columna C y fila 7. Entonces esto todo es un rango de celdas. Ahora veamos otros datos importantes.
Y es que en Excel se manejan diferentes tipos de datos. Los tipos de datos se dividen entre numéricos, alfanuméricos, fórmulas y funciones. Veamos entonces los datos numéricos. Además de números pueden ser fechas, porcentajes, horas, teléfonos y monedas. Entonces, en general, un dato numérico representa eso. No solamente sino números, sino que también fechas, porcentajes, horas, teléfonos y monedas. Un dato alfanumérico es una combinación de letras, números y símbolos y se almacenan en una celda aunque parezca que ocupa varias. Por ejemplo, entonces es cuando podemos colocar, por ejemplo, un título de segundo con segundo básico, por ejemplo, y colocamos segundo con un 2 y una D y una O, punto, y básico, y escribimos básico. Entonces estoy utilizando números y letras. Eso es un dato alfanumérico, que tiene letras y números. También tenemos el tipo de dato de fórmulas y funciones. Las fórmulas son combinaciones de números, símbolos matemáticos y referencias a celdas. Las funciones se representan a través de fórmulas estándares como la suma o el promedio. Entonces, estos tres tipos de datos son los más importantes para utilizar en Excel. Los numéricos, los alfanuméricos y posteriormente las fórmulas y funciones, que son las combinaciones entre números y letras que van a realizar un proceso matemático. Así es entonces que hemos visto una introducción pequeña de lo que es Excel y de las partes que se compone la ventana de Excel. Y recordemos que cuando abrimos un documento, un archivo de Excel, se le llama libro, y cuando nosotros queremos ingresar datos, se le llama a la hoja de cálculo. Entonces, un archivo de Excel está compuesto por un libro y luego por hojas de cálculo, las cuales están compuestas por columnas, celdas y filas y rangos también, a los cuales podemos ingresar diferentes tipos de datos como numéricos, alfanuméricos, fórmulas y funciones.